Bueno, vamos a arrancar esta nueva charla, sábado 22 de agosto. Hoy tenemos la gran presencia de... Te voy a presentar así porque a mí me gusta a la gente conocida presentarla de forma especial. A la gran presencia de una persona con la cual hace mucho tiempo compartimos esto de la diabetes, de las asociaciones, de la federación, de los congresos de Giardino, de las capacitaciones, con alguien que tiene mucho espíritu, mucha garra, mucha conducción y firmeza en cuanto a las ideas, ¿sí? Formadora de equipos de trabajo y una persona a la cual respeto mucho y admiro. Hoy vamos a tener la charla de la profesora Judith Laufer. Judith es la presidenta de la Federación Argentina de Diabetes, una entidad que nuclea a muchísimas asociaciones de diabetes de todo el país. Hoy esta charla tiene un sentido muy federal porque vamos a escuchar la opinión o la mirada de una persona que está al tanto de lo que pasa en la diabetes en todo el país, en toda la República Argentina, con sus distintas características puntuales de cada región. Y además se vincula de una manera muy especial con la diabetes porque es mamá de un joven con diabetes, con el cual también he compartido algunas actividades ya hace un tiempo que nos conocemos. Y bueno, realmente hoy es un gusto que podamos estar acá. Judith, bienvenida. Bienvenida a esta charla de Aviadi. Gracias por prenderte en esta nueva modalidad del programa educativo virtual de Aviadi. Y bueno, después que nos des la bienvenida, vamos a hacer un poquito, vamos a explicar cómo va a ser la charla de hoy y bueno, te vamos a escuchar con mucha atención. Bueno, buenos días a todos, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bien, bueno, a ver, ¿qué agregar a lo que dijiste, Nico? La verdad, maravillosa la imagen. Yo te agradezco mucho. Bienvenidos a todos, muchas gracias por permitirme entrar este rato en sus casas, un día sábado y soleado. Así que todos aquellos que se vayan sumando, de alguna manera nos van a ir ayudando a llevar este espacio, porque la idea es construirlo y trabajar y pensar en conjunto. Si bien la virtualidad de esta manera permite que uno pueda llegar con los mensajes, nos está faltando el abrazo, nos está faltando la palabrita en el oído, pero la realidad es que aquí estamos. Muchas gracias a Aviadi por la asociación Aviadi, más allá de la invitación a charlar con ustedes, a darles una mirada construida con muchos. Muchas gracias por este espacio, por este ciclo de charlas virtuales, quincenales, que llevan consigo mucho, mucho, mucho esfuerzo. Quienes estamos en esto, valoramos realmente el esfuerzo que están haciendo asociaciones como Aviadi en no parar. Esta situación atípica en la que estamos viviendo, la realidad es que nos hizo que nos replanteáramos, ¿y cómo seguimos? Bueno, a lo largo de la charla vamos a trabajar esto de frente a determinadas, ¿cómo seguimos? ¿Nos quedamos? ¿No hacemos nada? ¿Nos paraliza? ¿Nos animamos? Bueno, es así como de pronto, muchas gracias por haberse animado a sostener durante todo, desde marzo que están, ¿verdad, Nico? Sí. En realidad marzo lo tomamos para reconfigurar cómo iba a ser el sistema educativo. Bueno, vos ya sabés, nosotros hace 21 años que tenemos un programa educativo continuo, sábados cada 15 días, hasta el año 2009 fue sábado a sábado. A partir del año 2009 se empezó a hacer de forma quincenal, pero lleva una continuidad de 21 años de charlas con este año, lo cual es una estructura importante en horas de capacitación, en cantidad
de personas capacitadas, bueno, una serie de cuestiones que hace que esto tenga una importancia muy grande para lo que es nuestra asociación, y es el principal servicio que brinda Viadi es las charlas educativas a la comunidad, por ahí con un grado muy elevado de nivel, por ahí con un grado más simple en cuanto a la disertación o al tema que se plantea, se va jugando con las dificultades, por ahí se va secuenciando de esas enseñanzas o ese proceso de enseñanza-aprendizaje se va enlazando con otros temas y bueno, realmente en abril largamos reconfigurados, también pensando que esto iba a durar poquito. Ya creo que este año va a ser virtual, y bueno, pero nos hicimos amigos de algo que creo que llegó para quedarse, y a partir de ahora también es reconfigurar lo que viene, para cuando podamos volver a esa normalidad que conocíamos nosotros, no olvidarnos de que lo virtual también acerca. Entonces, creo que lo próximo que se viene es una mezcla de lo virtual y lo presencial, que realmente le vamos a buscar la vuelta como le venimos buscando la vuelta a todo. Y porque, o sea, el aprendizaje se trata de eso, ¿no te parece? De ir buscando la vuelta, de resolver situaciones, de que los obstáculos los vamos a encontrar. Esto realmente, esta vida es como una montaña rusa, pero no es ajeno a la vida misma. Y frente a estas situaciones y frente a estas gestiones, cuando aparecen este tipo de, vamos a llamarlo entre comillas, obstáculos, que hay que ir salvando, siempre y cuando el objetivo sea claro y esté contenido dentro de una gestión. Y Viadi gestiona. Viadi gestiona. Y esto es lo que debemos rescatar. Las entidades de pacientes hoy avanzan a través de la gestión para seguir conteniendo, seguir informando, seguir teniendo presencia en la comunidad. Así que bueno, desde la Federación Argentina de Diabetes, muchas gracias por eso, muy honrada de estar acá, y será un espacio en el que, bueno, estaremos juntos un ratito. No me dejen sola hasta terminar la charla. No me dejen sola. Ya tenemos los que fueron entrando, quédense ahí en las sillas. Y bueno, cuando vos digas... Ya tenemos mucha gente conocida, conectada, que nos está saludando, que te está saludando de distintas partes del país, mucha gente de Vietnam, mucha gente de otros lugares de la República Argentina. Después los vamos a ir nombrando. Vamos a explicar la modalidad de la charla, ¿sí? Para todas las personas que nos están siguiendo. Luego de esta presentación vamos a dejar que Judith haga una presentación, vamos a tener una entretenida presentación y muy linda con conceptos muy, muy importantes acerca de distintos temas que tienen que ver con la educación, con lo social, con las asociaciones, todo lo que tenga que ver con diabetes, pero hoy nos vamos a salir más de las definiciones médicas y vamos a entrar un poquito más en el acompañamiento, en la familia, en las asociaciones, en lo educativo. Por otro lado, las personas que nos están mirando, si tienen alguna pregunta o quieren hacer alguna consulta, al pie de los comentarios de la transmisión de Facebook pueden hacer sus preguntas, nosotros las vamos a tomar, vamos a dejar el final de la charla para hacer unas preguntas, para contestar unas preguntas y unas respuestas, y luego también vamos a pasar algunos avisos de Viadi, y bueno, y así después vamos a finalizar esta transmisión. La idea de charla es hacerlo lo más ameno posible. Si tienen el mate ahí a mano, prepárense unos matecitos. Judith, no sé si tenés el mate ahí cerca, como ayer. Ayer tuvimos una muy linda capacitación de la Federación Argentina de Diabetes, donde habló el contador Gustavo de Bolder a todas las asociaciones del país, y bueno, esto de la anécdota del mate quedó, pero bueno, te vamos a escuchar con mucha atención. En nombre de Viadi te agradezco infinitamente que te hayas tomado un sábado a la mañana, sabemos que acabás de cortar un Zoom con la Sociedad Argentina de Diabetes en la presentación de una capacitación también virtual, y bueno, el hecho de que salgas de un Zoom, entres en otro y siempre te acuerdes de nosotros, te lo agradezco de sobremanera. Así que bueno,
te dejo a cargo de la transmisión, yo voy a manejar tu presentación desde acá, voy a apagar mi cámara, voy a mutear mi micrófono, pero voy a estar acá. Así que te dejo con la charla de Abiadi, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. No te me vayas de allá, porque les cuento a todos que esta virtualidad, tal como lo dijiste, que vino a quedarse, la verdad es que la tenemos que ir aprendiendo. Y como no hay una edad para aprender, denme tiempo, que yo en la próxima ya voy a manejar todo esto perfectamente. Así que bueno, gracias por la ayuda. Bien, entonces comenzamos. ¿Qué les parece? Vamos. Vamos con la presentación, arrancamos. Y esta presentación, como decía Nico antes, esta presentación tiene momentos de reflexión, ¿sí? En la que nos vamos a detener y cada uno de ustedes va a poder hacer como una paradita y pensar al respecto de lo que vamos diciendo, de lo que vamos opinando. Ante todo, quiero aclarar algo. Yo no vengo del área de equipos de salud, no soy médica, ¿sí? No soy nutricionista, no soy profe de actividad física, ¿sí? Bien, yo vengo del área de la docencia. Y esas cosas de la vida, ingreso en el mundo de la diabetes de la mano de mi hijo, tal cual les decía antes Nicolás. Una instancia en la que, como familia, él con un diagnóstico de diabetes y nosotros como familia, no teníamos la más remota idea de qué se trataba esto. Solo conocíamos que la diabetes era de adultos. ¿Cómo podía ser que un chico tan joven la tuviera? Porque de diabetes, si bien estamos trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con educación, todavía hay dando vueltas muchos conceptos que están ligando a la diabetes con la discapacidad, a la diabetes con las complicaciones. Muy bien, queda entonces en todos nosotros, ¿sí? la potestad de poder ser multiplicadores, ¿sí? De buen conocimiento, no desde el conocimiento académico por académicos, sino de lo que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de la experiencia. Entonces, arrancamos y frente a un diagnóstico de diabetes, ¿qué es lo que nos puede pasar? Nico, la siguiente. ¿Qué es lo que nos puede pasar? ¡Fua! Nos dijeron, la diabetes entró en casa, señora, su hijo tiene diabetes, señor, usted tiene diabetes, señora, su mamá tiene diabetes. Por un ratito, parémonos ahí donde están esos requisitos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Si tuvimos familiares con diabetes, que tuvieron determinado recorrido con esa diabetes, que esa enfermedad hizo, ¿sí? Impactó en la familia de determinada manera, o vamos a tomar un camino determinado, si mi tío, si mi abuelo, si mi hermano. Si no, otra posibilidad, si no sabemos nada de diabetes, ¿qué hacemos? Muy bien, en ese qué hacemos vamos a ir trabajando durante todo este ratito. Seguimos. Vamos con la siguiente. Ok. Bien, llegamos a este concepto de las enfermedades crónicas como la diabetes, es lo que nos convoca ahora, y los ciclos de vida, y tiene que ver esto con las fases temporales. Fíjense, acá tienen ustedes dos líneas del tiempo, una correspondiente al individuo, otra correspondiente a la familia. Vamos a prestar atención a la interacción entre el individuo y la familia. Frente a una situación, ¿sí?, en la que sucede, ¿qué, Nico? A ver, que aparezca. Aparece la enfermedad. Y entonces, vamos a ver qué pasa con esta familia y con este individuo. Es necesario entonces conocer los ciclos evolutivos, tanto del individuo como de la familia. ¿Cómo hacemos para sintonizar un presente pensando en el futuro? ¿O no? Frente a un diagnóstico, ¿no tenemos pensando en el día de mañana, en las complicaciones, en todo? Sí.
olvidándonos de que hay un presente para ser aprovechado. Es muy interesante tener en cuenta entonces la interacción que puede haber entre el individuo y la familia, y de alguna manera también tener en cuenta que esa enfermedad que aparece en un momento determinado afectará de modo diferente al desarrollo de la persona, ¿sí? Y al de la familia en particular. Hay una frase muy interesante que la tengo separada que dice de esta manera, bueno, como siempre, la ley de Murphy no la tengo, pero dice así: lo que se diga o haga, cuando se diga o haga, o cómo se diga o haga, afectará de una u otra manera a los miembros, en este caso los miembros de la familia. Por eso es tan interesante conocer las interacciones que hay y el ciclo, la fase temporal en la que está viviendo el individuo y la fase temporal también en la que está viviendo la familia cuando la enfermedad aparece. Cuando empieza la enfermedad, también una línea temporal. Vamos a hablar entonces los ciclos de vida del individuo, los ciclos de vida de la familia y también el ciclo de vida de la enfermedad. Vamos a hablar de una situación de crisis, que es cuando comienza y también después toma su curso. Una vez me preguntaron, ¿cuál es la edad frente a un diagnóstico de diabetes? ¿Cuál es la edad ideal para que aparezca en un individuo? No sé si ustedes compartirán conmigo. Yo no sé cuándo. Al día de hoy todavía no tengo una edad ideal. Si cuando son muy chiquitos pueden aprender un modelo de vida determinado y llevarlo entonces, ¿sí?, en una vida plena. O de pronto alguien que me plantee y diga, qué chiquito. Por otro lado, si lo mismo sucede en un adolescente, ya listo para conectarse entre el adentro de la familia y lo extrafamiliar, de pronto uno dice, bueno, ya es autónomo, ya puede autogestionar su diabetes, ya se maneja solo, su independencia, diferenciado entonces de muchas situaciones respecto de la familia, del núcleo familiar. También hay otros que pueden decirnos, ay, un adolescente con diabetes, encima cursando la adolescencia, encima le toca diabetes. También nos pueden decir, frente a ya vamos avanzando, un adulto joven, un adulto medio, un adulto mayor, que le diagnostican con diabetes, y entonces de pronto, uno de pronto dice, bueno, cursó toda su vida sin diabetes. No sabemos qué otras cosas tuvo, pero por lo menos sin diabetes. Pero también esta persona puede ser esos que son pero no ejercen como pacientes. ¿Qué me van a venir a mí ahora a cambiar mi estilo de vida? Toda esta sintonía entonces que se produce entre el individuo y la familia hace que permanentemente uno viva resolviendo situaciones día a día, y de eso se trata el presente entonces. Tan preocupados por el futuro, por el tema de las complicaciones, cuando la realidad es que tenemos que buscar una buena sintonía. Al día de hoy, frente a un diagnóstico, viviendo cada día, vamos en la búsqueda de un equilibrio. Y como día a día se van presentando distintas situaciones, lo que estamos hablando es de un equilibrio inestable. Pero no importa, equilibrio al fin, sabemos lo que puede pasar, sabemos cómo nosotros vamos. La enfermedad en sí hace que la familia vuelva. La enfermedad de alguna manera potencia esa endogamia, eso de meter para adentro. Desde el ejemplo, Nico mencionó que, bueno, mi hijo ya hoy es un adulto joven, y cuando debutó con 16, casi 17, siendo adolescente, esta mamá, frente a ese diagnóstico de diabetes, ¿qué hizo? Pobre pibe, ya estaba listo para salir. Habíamos estado trabajando, la fuerza de la familia ya no era tan centrípeta, sino que esa fuerza se iba para afuera. Estábamos colaborando, porque el rumbo lo estaba marcando él, en que
este adolescente ya empezaba a estar en contacto con el afuera. ¿Qué hizo esta mamá frente a la enfermedad? Lo metió para adentro. La enfermedad hace que lo centrípeto, lo endogámico, ¿quién le va a cuidar mejor que la mamá? Disculpas por eso, ¿sí? Con el tiempo, mi hijo Ari se fue cuidando solo, me puso el límite, gracias, de la mano llegamos hasta acá. O sea, la realidad, ¿hay una edad ideal? No, qué sé yo, no sé, yo no sé. Quizás especialistas en el tema puedan agregar a esto más fundamento. Pero esto de la fuerza hacia adentro de la familia, la cohesión interna, y lo que tiene que ver también con esa fuerza que a medida que la evolución del individuo, los ciclos, o sea, las fases temporales, los ciclos de vida, se van transitando, la realidad es que esa fuerza cada vez también se va abriendo al exterior. Encontrar ese sano equilibrio, ese equilibrio inestable, es un proceso. ¿Vamos, Nico? Y en ese proceso interviene algo muy interesante. El proceso donde uno está involucrado, ¿sí? No viene solo. Vamos a leer esto. Me voy a acercar un cachito porque no alcanzo a mirar bien la letra. Pero dice, un alumno le dice a su maestro, quiero aprender a nadar, expresó el alumno. Y el maestro le dice, ¿qué arreglo quieres hacer para conseguirlo? Nada, solo deseo llevar en mi travesía mi tonelada de repollo, dijo el aprendiz de sabio. ¿Qué repollo? Se admiró el hombre mayor. Es la comida que necesitaré cuando llegue al otro lado del río, respondió el muchacho. No sé qué quieres decir, se exasperó el alumno. Tengo que llevar mi repollo para estar seguro. No puedo confiar. Pero así no aprenderás a nadar, ya que no podrás nadar con una carga de repollo encima de tu persona, explicó el hombre de barba rala. Si hay otras comidas al otro lado del río, dijo el maestro asombrado. Y entonces el alumno, entonces no puedo aprender. Y lo acepto. Eso que llamas carga, yo la denomino alimento para mi supervivencia. ¿Mm? Esto es tomado de un libro de Busca de sí mismo, de uno mismo, de Barilco, y supongo que él también pueden encontrar ustedes este texto y más referencias a esto en El árbol de la vida, de Humberto Maturana. Me pareció muy oportuno traer este ejemplo, porque esta creencia de que del alimento va a ser su supervivencia, para muchos es carga, para muchos es carga. Son esas ideas que uno tiene con los que carga toda la vida. Y esas ideas están basadas en creencias. El creer que la carga que uno tiene no puede sacársela de encima. Que para aprender cosas nuevas se tiene que desprender y tiene que desaprender. Y de eso se trata justamente lo que tiene que ver con el aprendizaje y con la educación en diabetes. Esto tiene que ver con un sistema de creencias, son esos supuestos que tenemos arraigados, ¿sí?, dentro de nuestros modelos mentales, basados en ideas, conceptos, mandatos, imágenes, olores, sabores. Todo eso hace que explique lo que hacemos y cómo lo hacemos. Este alumno prefirió no sacarse esa carga de encima, no aprender a nadar, no aprender a cruzar el río para ir por lo menos a constatar del otro lado que había otro alimento. Prefirió quedarse con esa carga de repollo que no sabía muy bien hasta cuándo le iba a durar. Pero sin embargo él creía que eso iba a ser su supervivencia. Y cuando se le acaben esos repollos, lástima,
no pudo a través de una nueva herramienta llegar a nuevos conceptos, llevar a nuevos alimentos. ¿Sí? Seguimos entonces. Y esto es lo que yo voy. Las creencias no están hechas de realidades, sino que la realidad es la que está hecha de creencias. Cada ser humano es un mundo en sí mismo. Cada ser humano con diabetes es un mundo en sí mismo. Por eso se trata de algo tan personalizado. Por eso la educación ocupa un lugar, el aprendizaje ocupa un lugar tan, pero tan importante. Vamos a la siguiente. Esto del aprendizaje, esto de la educación en diabetes y la importancia para un buen control, esto de, ¿recuerdan esos piecitos que habían dibujados? ¿Y dónde pararme para abordar qué? Eso tiene que ver con adquirir nuevas herramientas para poder llegar a mejores alimentos, para nutrirnos de otra manera, para poder acceder a otros recursos. En esa línea del tiempo, en esas fases temporales, tanto los individuos como las personas, como las familias, vamos necesitando permanente ajustar, reajustar. Y eso lo hacemos con herramientas. ¿Sí? Por eso las entidades, como antes mencionábamos en la apertura, son buenos centros de información. Buenos centros de información. Reconozco que al comienzo, ante el diagnóstico, me paré sobre esos piecitos y una de las alternativas que tuve es, ¿ahora qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace? ¿Y qué hicimos? Fuimos a buscar al doctor Google. Y en el doctor Google nos asesoraba de diabetes un montón. Pero muchas de esas cosas se asociaban justamente a lo que está por fuera de la educación, lo que está por fuera del proceso de ir adquiriendo herramientas. Desde que la diabetes se cura, desde las complicaciones se parecen por la diabetes. Todo eso, a medida que vamos avanzando en esa línea del tiempo y vamos adquiriendo nuevas herramientas para poder cruzar el río, nos vamos dando cuenta que muchas de estas cosas hay que aprender a tener una mirada crítica y una participación interesante para darse cuenta que cuando hay complicaciones pueden darse, se dan en una gran cantidad de casos por diabetes maltratada. Entonces, sobre esto tenemos mucho que trabajar, muchísimo que trabajar. Vamos a leer la frase que dice: cualquier tratamiento será una pérdida de tiempo y dinero hasta que no se capacite al paciente, a esto vamos, hasta que no se capacite al paciente para entender su propia enfermedad. Cuando conocemos más sobre diabetes, más y mejor podemos gestionarla. Esta frase, si yo les pregunto a todos ustedes, a ver, ¿cuándo suponen que tuvieron esta revelación? ¿Cuándo suponen que acá, podíamos empezar a adquirir herramientas? ¿Cuándo? ¿Ayer? La semana pasada en el consultorio el doctor me lo dijo. Lo escuché en el último encuentro, allá en Jardino, por ejemplo, en el Congreso de la FAB. ¿Cuándo? Nico, veamos cuándo. Año 1918, señores, un siglo pasó. Un siglo en que la revelación es esta. Educarse en diabetes, la educación en diabetes, no es algo más dentro del tratamiento, es el tratamiento. Y cito al profesional Elliot Joslin, ¿sí? Conocido como el padre de la diabetología moderna, el padre de todo lo que tiene que ver con la educación en diabetes. Miren ustedes,
más de 100 años, donde se habla de la educación en diabetes y donde todavía hay una parte de la sociedad, muchos pacientes y parte de la sociedad que no conocen sobre el tema. Siguen asociando la diabetes a la discapacidad. Cuando nuestro mensaje, nuestro trabajo de los profesionales de la salud, de las entidades de pacientes, de los pacientes mismos empoderados, de los pacientes mismos que a través del tiempo se van volviendo pacientes expertos, vamos viendo que nos ponemos estos anteojos u otros anteojos, cambiamos los anteojos y nos damos cuenta que una vida plena es absolutamente posible. Absolutamente posible. Señores, 1918. No estamos inventando la pólvora. Simplemente lo que estamos haciendo es reforzando el concepto. ¿Vamos a la siguiente? Y acá es lo que estamos hablando, que la educación de diabetes centrada en el paciente. Cuando nosotros hablamos de la educación centrada en el paciente, se busca ayudarlo, se busca ayudar a esta persona con diabetes en constituirse en lugar, o sea, hablamos de paciente, pero no por paciencia, hablamos de paciente, un paciente activo, un paciente empoderado, un paciente que puede autogestionar, que con una mirada crítica puede tomar decisiones, puede evaluar las decisiones, puede tener con el equipo de salud una participación de intercambio. Con su familia, por supuesto, puede hasta cambiar paradigmas. Y por sobre todas las cosas, también el paradigma en una sociedad poco informada. Un paciente empoderado, realmente, y lo asevero, puede cambiar paradigmas. ¿Seguimos? Y sobre esto vamos a seguir porque estamos tratando el tema de la educación, ¿verdad? Y un paciente informado no es igual a un paciente educado. Muchas veces se asocia un paciente informado como si estuviéramos hablando de un paciente educado. Quienes estamos en las asociaciones de pacientes y también quizás muchos profesionales que están viendo que están compartiendo este espacio con nosotros, pueden ver que tenemos pacientes con asistencia perfecta, familias con asistencia perfecta a los encuentros, a las charlas, a lo que fuera. Sin embargo, no hay todavía un cambio de hábito. No hay. Uno es un cúmulo de información. La teoría la sabemos, fantástico. Cuando hablamos de paciente educado, es una vuelta de rosca que permite entonces el cambio, ¿sí? Un cambio de conducta. Y hoy, bueno, a ver, hoy se me dio por las frases, traigo del pasado, muchas frases que van, o sea, son, a ver, eternas, siempre tienen vigencia. Miren ustedes esto, año de Confucio, año 551 a 478, su vida, antes de Cristo. Y decía así, dímelo y lo olvidaré. Esa mucha información, dímelo y lo olvidaré. Muéstramelo y lo recordaré. Ojo, todavía, falta que involúcrame y aprenderé. Volvemos entonces a esto del paciente empoderado y de la educación centrada en el paciente. En un escenario diabetológico, la persona con diabetes es el protagonista, es el que escribe también su propia historia. El que tiene soportes, equipos de salud, la familia, los amigos, son soportes. Todos estos pueden permitir el acceso a nuevas herramientas. Ahora, quien maneja las herramientas es el paciente. Muchas veces también escuché cuando se dice la diabetes es de todos. La diabetes es de todos. Y sobre todo se marca, hay momentos en la vida familiar que se da, basta, no me jorobes más.
La diabetes es mía. Tal cual. La diabetes es del que la tiene. Él es el que tiene los síntomas. La familia, en este caso, es la que vive con la cronicidad. Pero hablar de hipoglucemias es hablar. Pero la persona con diabetes, además de hablar, es sentir, es vivirlas, es saber de qué se trata. Hago yo esta diferenciación porque es interesante que el contexto en el que está también comprenda que es el paciente el que tiene que usar todas estas herramientas en lo que tiene que ver con la autogestión. La autogestión. Y la familia, expectante, acompañar. Pero yo insisto, la diabetes la vive la persona que la tiene. Esto es un mensaje para muchas mamás sobre todo. Y la familia vive con la cronicidad. No es que quedamos aparte. Vamos con la siguiente. Bueno, y si seguimos hablando de educación, uno de pronto dice, o el aprendizaje, uno de pronto cree que la única educación que la persona con diabetes recibe tiene que ver en el contacto directo con el médico, en ese consultorio. En el consultorio en el que de pronto estoy en contacto directo o con el diabetólogo, con la nutricionista, o con el cardiólogo. Sí, son espacios de educación individual. Están muy personalizados. Dijimos que cada persona era un mundo en sí mismo, quiere decir que cada tratamiento, ese vínculo entre el médico y el paciente, la realidad es que también tiende a ser único para ese paciente. ¿Está? Pero desde la Federación Argentina, desde las entidades de pacientes, apoyamos fuertemente a la educación grupal como complemento de la individual. Por supuesto que tanto una como otra tienen ventajas y desventajas. Si nosotros ensamblamos ambas miradas, si nos complementamos, seguramente vamos a potenciar las ventajas y vamos a minimizar las desventajas. En una educación grupal, el intercambio entre pares, el sentir que uno no está solo, el ver que a otros las historias, a él le fue bien, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? Esto es bueno, consulto con mi médico a ver si me resulta, pero consulto con mi médico. Quiere decir entonces que, ¿cómo hacemos para equilibrar esa educación que viene desde lo individual y desde lo grupal? Ahí, tratando de hacer equilibrio, pero cuidado. Sostenemos que la educación grupal es complemento de la individual. Esa individual que nos pone un rumbo, nos pone un norte, colabora con el paciente para hacer los ajustes de tratamiento. La grupal lo que puede ayudarnos es a potenciar nuestras capacidades para poder adherir mejor a ese tratamiento sugerido por el profesional de la salud. ¿Sí? Seguimos. Todas instancias donde vamos reflexionando. Y miren ustedes esta, ¿no? Estas son algunas imágenes tomadas. No solo hablamos desde la teoría, mostramos también cómo en la práctica se puede aprender de diabetes sin libros. ¿Apostamos a las consultas individuales? Seguro que sí. Esta señora allí, la que pueden ver ustedes abajo, en su consulta, en sus controles, como así también los distintos grupos, distintas edades, porque también en la calle se sabe, ¡ay, de diabetes! Pero ¿cómo un chico? ¿Cómo le agarró a tu hijo? Si la diabetes es en la gente mayor. Bueno, vamos nosotros, ¿sí? Armándonos de estas valijas de herramientas, porque la realidad es que en estos eventos, en estos encuentros, en las entidades de pacientes, con los equipos de salud, etcétera, aparecen desde bebitos hasta nuestros adultos mayores. O sea que esta aseveración, esta creencia de que la diabetes es solo de las personas mayores, también queda afuera, derribando mitos, derribando falsas creencias para dar la bienvenida a las verdades, a estas que nosotros necesitamos para poder lograr educarnos en el tema para una vida plena. ¿Tá?
Seguimos. Y ahora se viene un proyecto, yo les cuento, que un placer presentárselos. Hace muchos años, que la Federación Argentina recibe de parte de la sociedad inquietudes, la necesidad de nosotros incursionar en distintos ámbitos. En clubes, para hablar sobre diabetes, en áreas laborales, para hablar sobre diabetes, en cuerpos de policía, para hablar sobre diabetes. Muchas veces lo podemos hacer con estos pacientes empoderados, claro que sí, multiplicadores de un conocimiento, o sea, no solo un conocimiento que pudo escuchar, que pudo leer, que pudo asistir, que pudo cursar, sino además por la vida misma que le toca cursar una diabetes. Y esto tiene mucho que ver con un ámbito en el que todavía la familia, los adultos, son los que tienen amplia intervención y fuerte intervención. Y se trata de ir a un ambiente en el que nosotros podemos, la federación y las entidades de pacientes, podemos colaborar con el individuo y con la familia. Y esto tiene que ver con llevar la diabetes a las escuelas, hablar de diabetes en las escuelas. Cuando las experiencias pasadas, nosotros frente a la pregunta a los docentes, ¿quién tiene diabetes? Uno que otro podía levantar la mano. ¿Quién tiene familiares con diabetes? Todos levantaron la mano. Hablar de diabetes en las escuelas no es solo para los niños, en beneficio de los niños, que en definitiva es nuestro gran interés también. Pero también es llevarles conocimientos a quienes tienen familiares, a quienes conviven con vecinos, con amigos, y entonces llevamos conocimientos de esto que se trata, de llevar conocimientos a la escuela. Hay que hablar del tema, hay que hablar del tema. Diferente a muchos años atrás, donde la diabetes se trataba solo en casa. Entonces, para la Federación fue un placer durante 2 años hacerlo presencial. Hemos podido viajar a lo largo de todo el país. Viedma fue un lugar elegido también por nosotros y fue un evento maravilloso. ¿Te acordás, Nico? Sí, realmente la experiencia que tuvimos justamente dentro de este proyecto fue en lo particular un éxito, la cantidad de personas que estuvieron presentes, la cantidad de personas que disertaron, la cantidad de personas que nos pudieron decir que era muy importante lo que nosotros estábamos haciendo, y bueno, realmente esto de que se pueda continuar y que pueda seguir es un lujo, ¿no? Un lujo. Y nos tuvimos que adaptar a esto de la virtualidad. Ya tenemos, por ejemplo, para esta tercera edición que hacemos, ya hay gente anotada hasta octubre. Bienvenido sea esta inquietud. Bienvenido sea que la gente quiera escuchar del tema, para poder acompañar, en este caso, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que pasan largas horas en la escuela. Y que nosotros como familia también queremos tener la seguridad de que ellos están cuidados. Hay muchos factores, fíjense ustedes el papel preponderante que tiene la familia. Yo hago hincapié. Así que bueno, contárselos no es lo mismo que mostrarles a ustedes el recorrido, ¿sí?, que la FAD hizo, siendo recibido por las asociaciones anfitrionas, de las cuales, por ejemplo, Aviadi fue una. Lo van a ver a ustedes ahora a continuación. Vamos con la siguiente diapo, que los invitamos entonces. Los invitamos a ver juntos un video.
Bien, ¿se me escucha? Bueno, yo cada vez que lo veo realmente me emociono, porque nos muestra una realidad que tenemos ahí. Es una, o sea, a ver, nosotros hacemos interpretaciones de los hechos que nos muestran las realidades, las distintas realidades. Y el poder trabajar con los docentes es un logro maravilloso. Este año estamos haciendo una versión virtual. Invito entonces, aprovecho esta oportunidad para que ustedes comuniquen, avisen que hay una capacidad a disposición de los docentes que lo necesitan. Porque a lo largo de la trayectoria docente, una que otra vez le pudo haber tocado un chico con diabetes, les puede tocar uno o varios chicos con diabetes. ¿Ah? Así que bueno, en este caso vamos a contar con ustedes también que nos ayuden a socializar esto y a poner a disposición de quien lo necesite, ¿tá? A través de la página de la Federación Argentina. Bueno, muchas gracias. Ahora, y ya, faltando muy poquitito, ya lo sé, nos vamos a poner de nuevo como ejercicio, nos paramos de nuevo y habiendo hecho todo el recorrido, habiendo hablado del diagnóstico, habiendo hablado de las fases temporales del individuo, de la familia, de la enfermedad, habiendo hablado de la necesidad de un paciente empoderado, habiendo hablado de los recursos del aprendizaje de la educación individual y de la educación grupal, todo esto lo traemos ahora y nos paramos juntos en esos piecitos. Y algo muy interesante, cada uno calza sus propios zapatos. En esto que de pronto digan, claro, ponete en mis zapatos. Bueno, aquí cada uno calza los propios, pero pónganse y tomen las decisiones, conocer más en diabetes, educarse en diabetes, lo que le va a permitir es tomar mejores decisiones frente a esta posibilidad diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué rumbo tomo? ¿Qué decisión tomo? Ya está. La información da poder. Y entonces ahora puedo presentarme, puedo hacerlo, puedo decidir. Tengo una mirada crítica, consulto pido ayuda al equipo de salud, me acerco a las entidades de pacientes, me voy a Viadi, hablo con alguien, bueno, ahora no porque está cerrado, pero si no, virtualmente me conecto necesito contención, necesito información, necesito acceso a los tratamientos, todo esto. Así que, señores, nos paramos aquí y le damos una muy buena mirada hacia el adelante, hacia las decisiones y a un hermoso fin de semana. Vamos a la última, Nico, y tiene que ver con darles a ustedes un abrazo virtual, darles las gracias por este espacio, sí, maravilloso. Gracias a la Asociación Aviadi, a todos los miembros de la asociación que permiten que nosotros nos acerquemos con una palabra, nos acerquemos con una propuesta y siempre ustedes desde la apertura la toman para poder compartirla con otros. Nico, si hay Brillante, Judith, preguntas, brillante. si hay preguntas, En acá realidad, estoy. más que preguntas, lo que estoy siguiendo por la transmisión son agradecimientos. La gente que nos está contando lo importante que es la educación, que te está felicitando por la presentación, por el contenido, por los conceptos, y creo que un poco tiene que ver con la claridad de la exposición. Más que preguntas, son afirmaciones y agradecimientos a tu presentación, que está en esto que los que estamos de este lado entendemos que es tan importante como es la educación diabetológica. Algo que muchas veces es menospreciado porque no genera nada, o sea, no nos genera más nada que el bienestar, no nos da, no es un insumo, no es algo económico, muchas veces cuesta comprometerse porque, como hablábamos ayer, las asociaciones de pacientes son sistemas de trabajo ad honorem, donde cada uno apoya o aporta su granito de arena relegando actividades, tiempos, cuestiones familiares, potenciando o buscando la suma de esfuerzos y la construcción
colectiva en esto que es ayudar al otro. Creo que realmente, desde mi parte, agradecerte esta brillante presentación, y bueno, y dejarte el tiempo para que hagas una reflexión final. La reflexión final que la sumo mi parte como segunda parte a lo que vos estás comentando en cuanto a la importancia. De pronto, todavía hay ciertos prejuicios respecto de las entidades de pacientes. Cuando las entidades de pacientes se han ido jerarquizando, se han ido profesionalizando, porque se han hecho cargo realmente de muchas situaciones donde que el paciente necesita cubrir, y somos nosotros, desde las entidades, quienes abrimos las puertas, quienes sostenemos. Y quiero reforzar algo que tiene que ver con el paciente empoderado, las entidades de pacientes, el trabajo que cada uno de los equipos de salud, todos en conjunto, la mirada que tenemos puesta es sobre todo en la prevención, en la adherencia a los tratamientos. A ver, me van a decir, es fácil. Y sí, posiblemente para algunos les resulte fácil, para otros les resulte complejo. Pero estamos acá, Aviadi está acá, las entidades están acá, los equipos de salud están acá, todos estamos acá. Y seguramente manos solidarias van a ir acompañándonos, siempre y cuando el paciente sea el protagonista. Siempre y cuando la educación esté centrada en que es el paciente el que tiene que autogestionarlo. Muchísimas gracias, en serio, muchas gracias a todos los presentes, fundamentalmente a esta asociación que nos abrió las puertas y que siempre nos abre los brazos para poder ingresar. Les deseo realmente que podamos seguir trabajando en esto mancomunadamente, porque esto tiene que ver con un constructo colectivo. Muchísimas gracias, muchísimas, estoy realmente plácida de estar aquí. Gracias Judith, a vos. Gracias a todas las personas que siguieron esta transmisión. Yo quiero aprovechar estos últimos minutos de transmisión como para ir cerrando. Ahí veo que nos están haciendo algún comentario respecto a la capacitación virtual para docentes. Eso lo pueden hacer a través de mensaje privado al Facebook de Aviadi, o se pueden contactar con el Facebook de la Federación Argentina de Diabetes y nosotros vehiculizaremos las respuestas de la forma adecuada. También contarles a las personas que están mirando esta transmisión, a todos los pacientes con diabetes, a sus familiares, la próxima charla va a ser el 5 de septiembre, vamos a definir un tema para esa charla, también con la misma modalidad a través del Facebook Live, y contarles también a todos los socios de Aviadi que hemos implementado, vamos a aprovechar esta transmisión para contarlo, hemos implementado el pago anual de cuotas. En nuestro Facebook también está el detalle de cómo hacerlo a través de transferencia bancaria. Todos sabemos que en este momento nuestra sede, por una cuestión lógica sanitaria, no estamos trabajando de forma presencial, pero sí lo estamos haciendo de forma virtual, y para todas las personas que son socias de Aviadi pueden hacer el pago de su cuota anual, que es, en realidad, quiero rescatar esto, es lo que sostiene a Aviadi. Aviadi no tiene ningún tipo de subvención de ninguna índole, más que el aporte que hacen sus socios de forma voluntaria. Esta cuota es de 350 pesos anuales, por lo cual en el Facebook también están las instrucciones, el número de cuenta, esto va a una caja de ahorro, para que el que lo pueda hacer, y también contarles que el que se quiera hacer socio de Aviadi y seguir apoyándonos, acompañándonos, también están las instrucciones de cómo hacerlo. Puede mandar un mensajito privado ahí al Facebook y gustosamente le enviamos la planilla y le explicamos cómo hacer, le pasamos el número de cuenta y demás, y los requisitos que tiene que cumplir para hacerse socio. Por nuestra parte, recordarles esto, 5 de septiembre próxima charla. Judith, agradecerte
Un lujo haberte tenido este sábado a la mañana en una charla de Aviadi. Esta charla también va a quedar grabada en el canal de YouTube de Aviadi, que es Aviadi Diabetes Viedma en YouTube, donde vamos subiendo todas las charlas que se van realizando. Para aquel que no la pudo ver en este momento, la puede ver en el momento que decida, o la puede compartir, o la puede socializar. La idea de la educación diabetológica es esta, que tratamos de colaborar, de poner nuestro granito de arena. Seguramente quedan muchísimas cosas por mejorar. Desde que hicimos la primera transmisión en abril hasta ahora hemos avanzado un poquito, pero bueno, agradecerte mucho la paciencia, el hecho de que hayas cortado un Zoom temprano para hacer este otro Zoom, y bueno, sabés que nuestro trabajo, Aviadi es parte de la Federación Argentina de Diabetes. Sé que la Federación Argentina de Diabetes también es parte de Aviadi, y esto es un ida y vuelta, porque tenemos que seguir una lógica en la educación diabetológica y sobre todo siempre pensar en los pacientes y en los familiares. Te agradezco mucho, les agradezco mucho a todos, espero que todos estén bien, quédense en casa, cuídense, háganle caso a las recomendaciones sanitarias, y el último mensaje es: recuerden que todos los pacientes con diabetes o con enfermedades crónicas, más allá de la emergencia sanitaria, tienen que seguir atendiendo su diabetes o su patología crónica. No descuiden los tratamientos. Busquemos la alternativa y la forma para que ese tratamiento continúe, que no nos falten los medicamentos, y tratemos de tener un contacto fluido con nuestro médico de cabecera o con nuestro equipo médico. Es muy importante. Si bien nos tenemos que cuidar del COVID, también tenemos que cuidar nuestras patologías de base. Por eso es muy importante que seamos conscientes y respetuosos con este mensaje, y tratemos de seguir cuidándonos y controlando nuestras patologías de base, para que esto después no sea mucho más grave. Así que de nuestra parte, muchas gracias, y bueno, nos vemos en la próxima charla el 5 de septiembre. Adiós. Chau a todos. Que tengan buen día.